Hola, soy Juan José Nogales, el creador del mate de alfil y caballo, del método para el mate de alfil y caballo. Y bueno, ya expuse mi método y ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, que nos aburrimos mucho con tu método, que a ver si lo puedes hacer más divertido. Pues mira, no lo puedo hacer más divertido, porque el mate de alfil y caballo es un mate que se lleva estudiando más de 400 años, es complejo y, hombre, yo lo he hecho lo mejor que he podido, pero si la gente quiere divertirse, que se vaya a ver una película de Walt Disney. Esto es como querer hacer divertido la tabla periódica de los elementos químicos, querer hacerla divertida. Pues, hombre, podemos hacer lo que buenamente podamos, pero no podemos hacer milagros. Entonces, es un mate complejo y hay que poner un poquitín de empeño en mirarlo, remirarlo y demás. Yo pensaba hacer vídeos de ajedrez y demás, aunque tampoco, ya comenté en algún vídeo anteriormente que yo no soy un profesional del ajedrez, sencillamente soy un aficionado. Entonces, bueno, pues haré algunos si me apetece y si no, pues no, ¿sabes? El tema es que, bueno, os voy a hablar hoy de otro tema que a mí me interesa, ¿no? Es un poco el tema de la política, la ciencia. Porque, bueno, hace poco, como sabéis todos, hemos tenido elecciones generales y, bueno, pues todo el mundo discute de política, unos se declaran de izquierdas, otros de derechas y demás. Y yo quería comentar algunas cosas para que la gente no pierda un poco los problemas que tenemos realmente, no solo España, sino a nivel mundial. Porque nos perdemos en izquierda y derecha y cosas así. Y perdemos de vista los problemas reales, que no es si me gusta este candidato o no me gusta este candidato, o si suben un punto para arriba los impuestos o lo bajan para abajo. Son otros problemas que son reales. El mundo tiene unos problemas, bueno, todos sabéis, el tema del cambio climático. Pues la ONU está diciendo que va a haber un cambio climático, que hay que tomar medidas, etcétera, etcétera. Luego hay un problema de falta de recursos, y podéis ver, por ejemplo, a científicos como Antonio Turiel del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo está advirtiendo. O sea, por ejemplo, ahora mismito, según los cálculos que se hacen, no hay materiales para electrificar toda la flota de automóviles del mundo. Son problemas que lo va a tener España, lo va a tener Europa, lo va a tener Estados Unidos, lo va a tener todo el mundo. Y esos son los problemas reales. Problema de energía, el pico del petróleo. Pues igual el petróleo se acabará y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones a estos problemas? Soluciones a largo plazo o a mediano plazo, y que pueden ser soluciones de verdad y no parches, ¿no? Pues el tema de la energía, bueno, entonces las renovables. Lo que pasa es que las renovables, en los cálculos que se hacen, a lo mejor no cubren toda la demanda de electricidad, ¿no? Y entonces una de las soluciones, o la única solución, no sé si decir una de las soluciones o la única, sería la fusión nuclear. La fusión nuclear no tiene nada que ver con la fisión. Todas las centrales nucleares que tenemos ahora mismo son de fisión nuclear. Y bueno, pues, son famosos los accidentes nucleares de Chernobyl, Fukuyama, y los problemas que crearon con el tema de los residuos radiactivos, que tardan muchísimo tiempo en perder la radioactividad, ¿no? La fusión nuclear es un sistema que no tiene esos problemas. La fusión nuclear es, digamos, la misma reacción física que producen las estrellas y el Sol, que lo que hace es unir átomos de hidrógeno para formar helio. Y no tiene los problemas que puede tener un accidente de la fisión nuclear, o sea, de una central de fisión nuclear, que es las que hay normalmente.
y luego también no produce desechos radioactivos o son mínimos. Entonces, hay un proyecto internacional en el que participa Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur, no sé si la India también, me parece, que se llama ITER, está en el sur de Francia, y si sale adelante eso, pues sería digamos, una solución al problema energético. Al problema energético, pero no para ahora, sino para muchísimo tiempo, porque hidrógeno, bueno, pues estamos rodeados de agua, del agua se le puede sacar el hidrógeno y hacer la reacción de fusión nuclear. Eh, el ITER utiliza una tecnología que se creó en la Unión Soviética. Es una historia, bueno, muy curiosa porque es como una especie de sargento soviético, se llama Oleg Lavrentiev, que, que ni siquiera había hecho la carrera de física, luego al final la acabó haciendo. Tenía hecho el bachillerato, estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial, le escribió una carta a Stalin para decirle que tenía una idea para hacer un reactor nuclear para, digamos, uso civil y para hacer una bomba atómica de hidrógeno. No le hicieron caso, escribió al Partido Comunista de la Unión Soviética y al final esa carta acabó llegando a Andrei Sájarov, a Sájarov, el famoso físico, que luego acabaría siendo disidente, y entonces le dieron facilidades para que pudiera crear su proyecto, ¿no? Y el sistema, la tecnología que utiliza ITER hoy en día es un tokamak. Un tokamak significa cámara toroidal de confinamiento magnético. Eh, el tokamak lo que tiene es unos imanes gigantescos. Además, me parece que los del ITER los ha hecho una compañía española, no sé si es Endesa, creo que es Endesa la que la ha hecho. Unos imanes gigantescos, porque claro, el plasma coge millones de grados y ese plasma no puede tocar nada, no puede tocar nada porque lo funde. Y esa es la apuesta a nivel internacional, ITER. Y luego en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, quieren hacer lo mismo, más a escala más pequeña, pero en vez de confinándolo con campos magnéticos, pues con rayos láseres. Con rayos láseres. Y bueno, pues vamos a ver quién canta línea y quién canta bingo, como diría aquel, ¿no? Y ese puede ser la solución a los problemas energéticos. Y eso es una cosa que lo tiene que saber todo el mundo, sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Hay un problema de energía y hay un problema incluso también de recursos naturales. No tenemos suficientes recursos para hacer todas las cosas que se quieren hacer, como por ejemplo electrificar toda la flota de coches, etcétera, etcétera. Eh, el tema de los recursos, pues una solución podría ser la minería espacial y en eso pues, se estará investigando. Los cohetes de los Musk son cohetes que, digamos, mm, son, por alguna forma decirlo, como renovables, porque no se pierde todas las fases del cohete y se pueden reutilizar y entonces abaratan mucho los costes. Entonces, si el día de mañana se consigue hacer minería espacial, pues lógicamente podemos tener muchísimos recursos y no estar tan agobiados como ahora mismo estamos. Bueno, el tema del cambio climático, pues hay que descarbonizar, entonces hay que dejar de utilizar el petróleo, una porque se acaba y dos porque contamina. El- el- lo que no se sabe es si ya estamos llegando tarde para parar el cambio climático. Eh, lo que se dice es que quizás lo que podemos hacer es paliar los efectos del gran cambio climático, pero ya no pararlo. Entonces, son un problema que hay ahí y que, bueno, ya veremos lo que pasa. Yo, incluso un poco haciendo ciencia ficción,
Y muchas veces se hablaba de terraformar Marte, ¿no? Es decir, bueno, pues cogemos Marte y lo hacemos como la Tierra, ¿no? Que eso sería una cosa que se tardaría muchísimo tiempo y demás. Yo a veces pienso como en una película, ¿y por qué no nos readaptamos nosotros? O sea, cambiamos un poco nuestro genoma. Hoy parece una cosa increíble, pero cada vez vamos a estar más cerca de tener esa tecnología. Hay un profesor de biología, creo que es en Alicante, Francis Mójica, que, que creó una tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es como una especie de corte y pega para editar genoma. Entonces, bueno, lógicamente a la gente eso le da mucho miedo y es como abrir la caja de Pandora. Pero me imagino que se empezará a utilizar para cuestiones de salud, de enfermedades genéticas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, una vez que empieces a utilizar eso, hombre, habrá que legislar y regularlo, etcétera, etcétera, con, con comités de bioética, etcétera, etcétera, pero yo no veo claro que hay gente que por mucho miedo que le dé, que no veo claro que eso no se acabe utilizando, porque se empezará utilizando para temas de terapia, pero claro, el día de mañana, si hay un problema, por ejemplo, climatológico muy grande, el ser humano tardaría muchísimo tiempo en adaptarse a lo mejor a ese cambio climático, pero a lo mejor con nuevas tecnologías a lo mejor no sería tan difícil, ¿no? Entonces es una idea que lanzo ahí, que lógicamente yo no soy científico, ni siquiera soy bioquímico, ni nada por el estilo, pero creo que por ahí puede ser una salida. Hay cosas que hoy en día nos parecen imposibles y que el día de mañana a lo mejor nos llevamos una sorpresa y no lo son. O sea, de hecho, por ejemplo, se ha descubierto que hay una medusa le llaman la medusa inmortal, porque digamos que esa medusa pasa de pólipo a la fase adulta y luego vuelve a pólipo. Y luego puede volver a la fase adulta y así sucesivamente. Hace poco en la Universidad de Oviedo, comparando los genomas de esta medusa que se llama la Turropsis nutricola con otra que no es mortal, pues se vieron qué parte del genoma puede ser que, que le permita hacer eso, de rejuvenecer y tal. Es un poco ciencia ficción, pero que sepáis que está ahí. Se me imagino, esto es como todo, se empezará a utilizar en terapias, bueno, terapias a lo mejor contra el envejecimiento, pero no sabemos si el día de mañana se puede llegar a la inmortalidad. Es que hablo con muchísima gente. Yo soy una persona de izquierda, ¿no? Y entonces la gente dice, "Bueno, el socialismo es imposible, y tal, no sé qué", y te hablan de, "No, porque el hombre es egoísta por naturaleza, porque la naturaleza humana". Bueno, hay muchas naturalezas humanas, porque tanto Hitler como Gandhi eran hombres, y los dos eran humanos, se parecían como el huevo a una castaña, eran radicalmente distintos, pero aún así... eh, aparte de que puede haber muchas naturalezas humanas, es que la naturaleza no es algo estático, es algo que podemos cambiar. Y antes se hacía por evolución, o sea, por selección natural, por selección, como decía Darwin, y el día de mañana pues, puede ser por selección artificial. Ya digo que hay gente que le da mucho, mucho miedo, pero que sepan que esas cosas yo creo que se acabará llegando, se acabará llegando. Y bueno, os quería comentar dos libros que he leído, que no están mal. Uno es que habla un poco de los temas que yo estoy hablando, el comunismo de lujo altamente automatizado, de Aaron Bastani, lo tengo, Aaron Bastani. La verdad es que todavía no me lo he leído entero, pero bueno, no está mal. Lo que viene a hablar es un poco de cómo se está desarrollando muy rápidamente las energías renovables,
cómo se va a desarrollar la minería espacial y claro, pues podemos ir a una sociedad un poco al estilo de Star Trek, en la que ya no existe el dinero porque hay tal abundancia de recursos que las necesidades básicas están cubiertas. Luego leí otro libro que es Utopía para gente realistas. No recuerdo el autor, es un profesor de historia holandés y habla mucho de la renta básica. Pues igual, otra idea que se considera que es utópica, que es imposible, etcétera, etcétera. Pero el caso es que ya hay millonarios como Elon Musk de Tesla la están viendo inevitable con el tiempo por la robotización y el desempleo tecnológico que va a haber, porque va a haber mucha gente que se quedará colgada, porque no tiene una preparación para encontrar otro trabajo, y luego porque tampoco, a lo mejor tampoco existe ese trabajo, porque prácticamente pues, va a llegar un momento que cualquier trabajo que quiera hacer humano, pues un robot lo haga mejor. También es una idea que han defendido Zuckerberg de Facebook. Y, y, por ejemplo, no sé si Bill Gates lo que defendía que los robots pagaran impuestos. Se pagaran impuestos por los robots para que pagaran la seguridad social de los trabajadores que se quedaban en paro. Y hay ideas por el estilo. También la renta básica es otra idea que defiende, que se acabará implantando Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil es el ingeniero jefe de Google. Y bueno, pues este hombre pues, ha predicho un montón de cosas que al final se han acabado cumpliendo, porque claro, tiene muchos conocimientos tecnológicos y ve venir las cosas pues antes de que muchísimos ni nos lo hablamos, ¿no? Y bueno, pues era solamente eso lo que os quería decir. Si podéis leer el libro este Comunismo de Lujo, totalmente automatizado, no está mal. Y el de Utopía para gente realista, también es un libro muy interesante porque nos enfrenta a problemas que nos vamos a encontrar. De todas formas, cuando hay un problema, por ejemplo, ahora en el 2023 tenemos un problema, pensamos en la solución con la tecnología del 2023. Lo que pasa que no sabes la tecnología que vas a tener dentro de 20 o 30 años. A lo mejor lo que hoy parece una cosa inviable, imposible, muy difícil, pues el día de mañana pues no lo sea, porque se han descubierto nuevas tecnologías y lo que parecía imposible pues no lo es. Y bueno, pues yo creo que os he dicho un poco la idea en general, todo lo que se nos viene encima. Y nada, si podéis leer esos libros, os los recomiendo. Y nada, y a ver si veis mi mate de alfil y caballo, lo divulgáis por ahí. Nadie lo ve, por lo que veo. ¿Vale? Venga. Un abrazo, hasta luego.